el cambio climático y nuestro país. Bienvenido, Rafa. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer también estar con ustedes acá. Contanos. Hace unos días, sobre fin de año, el gobierno presentó públicamente y además entregó a un organismo de las Naciones Unidas, que es la Convención Marco para el Cambio Climático, la segunda contribución nacional determinada. Y parece complejo, vamos a tratar de hacerlo sencillo. ¿De qué se trata? Bueno, son compromisos que asume el país para cumplir con las metas del Acuerdo de París de 2015. En 2017 se elaboraron las primeras contribuciones nacionales determinadas, eso es decir, cuáles son los plazos que se ponía el país para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, y actuar en distintos planos para adaptarse también al cambio climático. Ya desde hacía años existe lo que es la Comisión de Cambio Climático, que estaba bajo la Presidencia de la República, y se trabajaba en esos temas. En 2017 se elaboran esos planes, también con consulta pública, y comienzan a aplicarse a partir del 2020 y hasta el 2025, que es donde se va a hacer la evaluación, si se llegaron a esas metas o no. De hecho, hay un monitor dentro de la página web del Ministerio de Ambiente que permite ir viendo y comprobando cuáles son las contribuciones o, digamos, el apoyo, las metas que se tenían previstas y cómo se vienen cumpliendo. De hecho, además, el gobierno hace unos meses emitió un bono sustentable que está atado al cumplimiento de esas metas. Así que en los últimos 2 años se elaboraron nuevas metas que se llaman las contribuciones nacionales determinadas, pero con la mirada puesta en 2030, ya avanzando, profundizando mucho más. Para ayudar a explicar todo esto, escuchamos al ministro de Ambiente, Adrián Peña. De los pocos países que tiene ya su segunda contribución nacional determinada presentada, y esta contribución nacional tiene, digamos, una meta aspiracional mayor que la del 25. Es decir, que Uruguay se compromete a mejorar en materia de mitigación, es decir, de emitir menos gases de efecto invernadero en el 2030 con relación al año 2025. El foco sigue puesto en los sectores más importantes. El 60% de las emisiones de CO2 en el país tienen que ver con el transporte. Entonces, la transición al eléctrico y la incorporación del hidrógeno en la matriz, sobre todo en transporte de carga y en transporte de pasajeros, es una de las claves centrales. Por otro lado, la matriz de emisiones de Uruguay es bien particular. Nosotros tenemos una matriz asociada a nuestra matriz productiva, que es la agropecuaria. Entonces, Uruguay tiene una matriz distinta de emisiones al resto de los países. Por tanto, la reducción de emisiones de metano en relación a la producción sigue siendo un componente importante y clave para el país. Entonces, allí también sigue el compromiso de Uruguay en reducir emisiones tanto en metano como en óxido nitroso, que tienen mucho que ver con la producción agropecuaria. Y bueno, para ayudar a aclarar un poquito más lo que es mitigación, es decir, Uruguay dejará, todos nosotros, de una u otra manera, vamos a ayudar a emitir menos gases de efecto invernadero. Eso tiene que ver con el uso de energía que provenga, por ejemplo, de energía eólica, solar fotovoltaica, etcétera, la incorporación del hidrógeno verde en los próximos años, y de eso vamos a estar hablando a fines de este mes. Pero, ¿qué pasa con la adaptación? Es decir, el cambio climático está. Hay más sequías por diversos motivos, los vientos actúan de otra manera, las aguas aumentan. De hecho, Uruguay ya en esta previsión, en estas contribuciones nacionales determinadas, está asumiendo que hay 7 ciudades en el país que pueden recibir aumentos de las aguas, pueden ser inundables, entonces hay que prepararse para eso. Hay que evitar, por ejemplo, que haya construcciones cerca de la costa, qué pasa con los ríos. Hay una cantidad de elementos que se van entremezclando y que son transversales en distintas actividades, en lo económico, en lo social, evidentemente también desde el punto de vista político hay que
pasarlo a los distintos ministerios y a las organizaciones sociales. Por eso, en lo que tiene que ver con la adaptación al cambio climático, el ministro nos decía esto. Va mucho más enfocada a todas las medidas para adaptarnos a los problemas del cambio climático. Esto tiene que ver con las emergencias, con las pérdidas y daños y con generar políticas que nos permitan diseñar, digamos, los resguardos para cuando Uruguay se vea afectado por los temas del cambio climático. Como ustedes saben, hasta esto vinculado a la pandemia del coronavirus tiene que ver con cuestiones que pasan en el ambiente, que luego se trasladan, ¿verdad?, a las ciudades, que tienen que ver con cambios de la propia naturaleza que afectan a la salud de las personas. Entonces hay que estar muy atentos a esto. Hay un tema social vinculado al cambio climático que tiene que ver, por ejemplo, con la migración de las personas. Hay corrientes migratorias que se explican por problemas climáticos, que generan pobreza en determinados países del mundo, que generan corrientes migratorias a las cuales el Uruguay desde el punto de vista social debe también estar atentos. Y la consolidación de planes que Uruguay ya tiene, como el plan de adaptación a costas. Uruguay está muy expuesto, el 72% de las personas vive en la costa, el 60% del turismo se genera en la costa y Uruguay está muy expuesto. El plan de adaptación agropecuario, con las recurrentes sequías, con las inundaciones, y el plan de adaptación en infraestructuras y ciudades. Esos planes Uruguay ya los tiene, debe desarrollarlos y cumplir determinadas metas al 2030 e incorporar esto que estamos anunciando en la nueva NDC. Y bueno, para cerrar, ¿cómo se paga? ¿Quién paga la cena, no? Bueno, la cena se paga con fondos internacionales que se comprometieron los países que generan mayor efecto invernadero, que han contaminado más, a hacer un traspaso de fondos para que los países que no tenemos tanta incidencia, donde como Uruguay, por ejemplo, que es muy baja la incidencia, se puedan adaptar al cambio climático. Y además, por ejemplo, también con la generación de nuevos bonos sustentables y otras formas de financiación. Es interesante, en el correr de la semana vamos a tratar de hablar también de lo que tiene que ver con la recuperación de aparatos eléctricos y electrónicos, toda esa basura que vamos generando nosotros también como ciudadanos y que queda sin un fin específico, pero que también contamina y contribuye a todos estos elementos. Gracias, Rafael.